Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a esta edición de Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Hoy vamos a dialogar con el abogado Rafael Jerez, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pero también con amplio conocimiento de la temática nacional, desde donde ha hecho importantes análisis de tipo político, pero también desde el ámbito académico en relación a la situación del país, particularmente en todo este entorno de gobernabilidad y democracia en el que estamos prácticamente en medio de esa burbuja casi permanente, que es un tema del que no salimos los hondureños, es un tema del que se debería hablar nada más cada cierto tiempo, pero aquí los 4 años de cada gobierno estamos hablando de política. Abogado Jerez, qué gusto saludarle. Un placer, Aldo. Viral en los últimos días, ¿verdad? Sí, es parte de justamente estar en esos debates políticos que usted menciona, ¿no? Pero pues con mucho gusto lo hacemos. Le cuento que usted, bueno, ya se lo he dicho, pero la primera persona con la que estuve en una entrevista en televisión fue con usted hace 6 años, 5 o 6 años, y mire cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo, aunque usted igualito y nosotros vamos cambiando, ¿verdad? No, todavía. Pero el tanto estrés político siempre lo tiene a uno. Pero hablábamos con uno de mis invitados en uno de los programas aquí en El Banquillo, que a nivel de sociedad hay 3 bandos. Hay 3 bandos. Están los que políticamente han asumido una posición de defensa a la parte oficial, una posición de no ver el punto negro en la gestión gubernamental, sino a todo verle color de rosas. Ese es un grupo de la sociedad. Hay otro grupo también que no ve el punto blanco, sino que ve todo lo negro, que ya es un grupo de posiciones más radicales, que es el que generalmente está en el ámbito de la oposición. Y hay otros que estamos, y en el que considero que está usted y por eso lo he invitado, desde la parte propositiva, ¿verdad? Que tal vez es un grupo minoritario, coincidíamos con mi invitado, tal vez es un grupo minoritario, porque no es fácil hacer propuesta en un país eternamente polarizado, permanentemente polarizado. Así que es parte de. Sí, es parte de. Bueno, un poco lo que usted menciona de la polarización, fíjese que lo que creo que ha sucedido un poco con más fuerza en los últimos años es el aumento de los niveles de conflictividad, ¿no? Porque yo nunca voy a olvidar una entrevista que, bueno, de las tantas que le han hecho al expresidente Barack Obama, y él explicó, porque cuando le preguntaban del tema de la polarización a raíz de la presidencia de Donald Trump y si Obama creía que, como que si él influyó en que Trump llegara al poder, entonces siempre cuando le mencionan al expresidente Trump también le hablan de ese tema de la polarización y él dice, bueno, pero antes de que yo llegara estaba el expresidente Bush y también estábamos enfrentados ideológicamente, dice, o sea, eso no necesariamente era un problema. El problema, decía el expresidente Obama, es cuando esa polarización llevó a que escalaran los niveles de conflictividad en la sociedad, ¿no? Y entonces él hace todo un relato del por qué él piensa que esos niveles de conflictividad escalaron. Y eso se puede extrapolar aquí a Honduras. Hace poco yo leía un estudio de ASJ que ellos hacen un seguimiento semestral de los niveles de conflictividad y ellos explicaban que de 2022 a 2023 consideran que los niveles de conflictividad se han duplicado, ¿no? Y ellos clasifican esos episodios de conflictividad en conflictividad económica, política, social, etcétera. Entonces, claro, eso uno, hace poco, no sé si usted recuerda, hace unas semanas que las personas en redes sociales ponían videos de ciudadanos peleándose en la calle, ¿no? Y decían, ¿y por qué sucede esto? ¿Qué está pasando con la sociedad? Bueno, eso es parte de cómo han crecido esos niveles de conflictividad. ¿Qué es cómo se traslada eso al ámbito político? Bueno, lo vemos en el Congreso Nacional, ¿no? Cómo se entrampan los consensos, cómo ni siquiera se puede sesionar. Y un poco también lo que usted mencionaba de no necesariamente solo que haya oposición, sino cuál es la calidad de esa oposición, ¿no? Es decir, si oponerse a todo le va a ayudar al país, pero también qué voluntad política real tiene el oficialismo de poder entablar espacios de negociación política sinceros con esa oposición, ¿no? Entonces, eso que se puede ejemplificar con el Congreso, pues se irradia a la sociedad y ahí es donde tenemos un poco el estado de la democracia actual, ¿no? Absolutamente. Y voy a meter aquí
una pequeña cuña a mi favor. Estoy terminando mi nuevo libro. Básicamente está en proceso de impresión, pero una de las historias que yo cuento en ese libro, que se llama El lado oscuro de la política, es un momento que viví con un ciudadano como usted y como yo, común y corriente. Y al final, porque no les voy a contar la historia, porque hay que leer el libro, claro. pero al final él me dice, ay, si los de arriba no respetan, ¿por qué me decís a mí que yo respete? Claro. Y en efecto llegamos a ese nivel de la conflictividad social. La gente considera que si los que tienen la potestad de dirigir el país no muestran respeto por sus ciudadanos, entonces estamos perdiendo una sociedad, Sí. Aunque yo soy de los que creo que el cambio comienza con uno mismo. Sí. Actitudes, pequeñas actitudes, tal vez no haga el gran cambio que uno espera, pero poco a poco es la suma de esas actitudes las que pueden lograr un cambio. Y tiene que ver con esa polarización de la que estamos hablando. Sí, justamente. Y lo que usted menciona de cómo el cambio puede comenzar con uno mismo es, desde mi punto de vista verídico, si uno lo contextualiza en lo que implica la cultura política de un país. Hace unos días leía el informe de la Comisión de la Verdad, que en realidad es un insumo muy enriquecedor, aunque fue publicado hace un poco más de 10 años. Para que los hechos no se repitan y se repiten, pero ellos dedican una parte del informe a hablar justamente de cultura política. Y si uno lee esa narración de, bueno, como en ese momento sí hablaban de que había un bipartidismo, Libre todavía no estaba inscrito, el PAC tampoco existía en ese año, pero bueno, ellos hablaban del centralismo político, la presencia de poderes fácticos, del caudillismo en los partidos políticos. Entonces son comportamientos que, aunque, como usted dice, parece que solamente los tienen los tomadores de decisiones, sí, pero como ciudadanos también como que reconocemos que eso ya es normal en la política. Entonces, de alguna manera nos apropiamos de esos comportamientos y revertir esa tendencia socialmente toma mucho tiempo. Es como el comportamiento que cada uno de nosotros tiene en su personalidad. Lo mismo es cambiar el comportamiento social que cambiar. Por ejemplo, yo tengo 27 años y durante 27 años he aprendido a ser como soy, ¿no? O sea, hay un proceso de aprendizaje en el que mis papás me educaron, la escuela también, la universidad. Lo mismo es una sociedad, ¿no? Una sociedad aprendió a funcionar como lo está haciendo en este momento. Entonces, cuando uno habla, bueno, que cambiemos la forma de hacer política, yo creo que sí es posible. Pero es lo que usted dice, es la suma de los comportamientos de todos y cómo esos comportamientos pueden cambiar para que la colectividad también pueda funcionar de otra forma. Yo también creo que es posible y con esto cerramos esta etapa reflexiva porque valdría la pena hacerla. El asunto es que tenemos en este momento una sociedad que no quiere saber nada del político, que no quiere saber nada de política, pero más que de política no quiere saber nada de los políticos. Esta sociedad, mire, se hartó de los políticos. Sí. ¿Cierto? De los políticos, por su forma de comportarse, por su forma de actuar, porque no se vio el cambio generacional que en política esperábamos hace muchos años. Sí, y fíjese que, como usted dice, para cerrar esta etapa, hay una fuente que yo siempre cito porque me parece muy, muy valiosa y suele compaginarse con los resultados de estudios internacionales y es el sondeo de opinión pública que publica lo que se conoce como el ERIC, ¿no? El Equipo de Reflexión e Investigación. Entonces, en el sondeo anualmente hacen dos preguntas. Una de esas preguntas es qué tanto le interesa la política y la otra es qué tanto le interesan los asuntos públicos. Lo cual viene siendo, uno lo podría creer como una contradicción porque los asuntos públicos son política, ¿no? Exactamente. Pero claro, como usted muy bien lo menciona, el ciudadano suele asociar la política con los partidos políticos. Entonces lo interesante de esos resultados, por lo menos en los últimos años, es que cuando le preguntan cuánto le interesa la política, la mayoría dice que no le interesa, ¿no? Pero cuando a la gente le preguntan cuánto le interesa en los asuntos públicos, la mayoría dice que mucho. Sí. Entonces, el verdadero reto es ese, o sea, cómo, por una parte, sí, generar un poco más de conciencia cívica de que en realidad las dos son la misma cosa y por ende se requiere una participación ciudadana mayor, pero también de que esa participación ciudadana aislada del sistema de partidos no va a generar un cambio. Porque como usted muy bien lo dice,
los tomadores de decisiones en los partidos siguen siendo los mismos de los últimos 10, 15, en algunos casos hasta 20 años. Entonces, si esa participación ciudadana no se traduce en un relevo generacional de los partidos políticos, el riesgo es que el hartazgo ciudadano con la política crezca, pero el estado de la democracia no cambie. Así es, y el objetivo también de programas como este y otros espacios es ir encontrando la forma en que la ciudadanía se convierta en participante activo, exigente activo de la responsabilidad que tienen los políticos en solventar los principales problemas del país. Con este preámbulo que hemos hecho con el abogado Rafael Jerez, vamos a la pausa, pero cuando regresemos entramos de lleno a hablar de política transparente, justa y equilibrada a 18 meses de gobierno. Vamos a la pausa y volvemos. El propósito del COEP es fomentar la libre empresa y parte de eso implica enmarcarse en un Estado de Derecho. Entonces mucha gente dice, bueno, es que el COEP solo se preocupa por generar riqueza y ganancias, pero o es por que, sus intereses, dicen la gente. Claro, pero a ver, por una parte la naturaleza del COEP es trabajar por y para la empresa privada, o sea, esa es la naturaleza de la institución. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogando con el abogado Rafael Jerez. Hace algunos días, un par de días, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogu, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, y hablando de aspectos democráticos, producto de una reunión que sostenía con algunos personajes, entre ellos representantes del Consejo Nacional Electoral. La democracia es un derecho fundamental para todos. Las elecciones libres, justas y transparentes y una constitución que salvaguarde los derechos de todos son cruciales para esto. Agradezco al CNE por sus esfuerzos relacionados con esto en Honduras, ha dicho la embajadora Laura Dogu, posteando una fotografía con autoridades del Consejo Nacional Electoral en diálogo amplio con ellos. Inmediatamente, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el empresario ingeniero Mateo Yebrín, ha publicado, ha citado el tuit de la embajadora Dogu y ha dicho don Mateo Yebrín, ante la negativa de este gobierno de construir juntos prosperidad para el pueblo que lo pide a gritos, es oportuno que lo pide a gritos en oportunidades de empleo, en el sector formal, el enfoque de la comunidad internacional, sociedad civil y sector privado debe ser asegurar elecciones libres en 2025. Y generó mucha reacción de diferentes sectores este tuit del señor Mateo Yebrín, porque decían algunos, bueno, si apenas tiene 18 meses de gobierno la presidenta Castro, ya estamos en política. Y aunque este país está permanentemente en política, la señora Rixi Moncada, en una reciente entrevista, dijo a los medios de comunicación que hablar de elecciones en este momento es sinónimo de golpe de Estado. ¿Qué piensa, abogado Jerez? Bueno, me parecen fuera de lugar las declaraciones de la secretaria de Estado. Yo creo que es importante recordarle a ella, sobre todo, que dijo eso. Si usted recuerda, licenciado Aldo, la insurrección legislativa del Partido Libre en el Congreso cuando se habían entrampado las negociaciones para nombrar a los órganos electorales, se dio en el año 2019. De ahí ella salió nombrada consejera y las elecciones fueron hasta 2021. Y yo no recuerdo que en ese entonces el Partido Libre y ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal hablaban de golpe de Estado cuando estaban negociando los órganos electorales, ¿no? Yo creo que ahí es donde es importante entonces poner en perspectiva, y yo entiendo, ¿no? Poner en perspectiva el tuit de don Mateo, el por qué se da, también el por qué se da el tuit de la embajadora, que eso creo que obviamente le corresponde un poco más a la Embajada de Estados Unidos. Pero en el caso de don Mateo hay dos elementos a tener en cuenta, ¿no? El primero es que desde que él inició su gestión, la presidencia de COEP se ejerce por 2 años. Entonces, desde que él inició su gestión hace un poco más de un año, él se puso a disposición de la presidenta, ¿no? Y don Mateo nos lo ha dicho a nosotros, el equipo que trabaja con él en COEP, que él no es político y que por ende eso el gobierno lo debería ver como una ventaja en función de tener un aliado que sencillamente pueda trabajar de la mano con el gobierno. Si uno revisa el Twitter de don Mateo, en general su cuenta,
Desde que empezó el actual gobierno hasta ahora ha habido por lo menos 3 llamados a un diálogo nacional, ¿no? Y ese diálogo no ha ocurrido. Yo entiendo y creo que aquí es muy importante que todos los actores que confluyen en un sistema político tengan un grado de autocrítica, ¿no? Y yo entiendo el por qué muchas personas pueden sospechar del por qué el sector privado esté llamando a elecciones en este momento. Porque es verdad que en parte, si la situación de la democracia es la que es porque todos los actores que confluyen tienen un grado de responsabilidad, ¿no? Para bien o para mal. Pero en este caso, la realidad es que el gobierno de la República no ha abierto esos espacios de diálogo. Yo le puedo dar muchos ejemplos, los he mencionado en estos últimos días. Uno de ellos, que es de los temas que más preocupa al sector privado, es el tema de la tenencia de la tierra. Ese, más que un problema del sector privado, es un problema de país. De país, sí. Porque puede ser que un empresario o que una persona natural tenga su propiedad y la hayan invadido y entonces, claro, ahí ya le corresponde al COEP, sobre todo en el caso de empresas, pero la realidad también es que hay un sector campesino que reclama tierra y me parece que es justo abordar el debate en ese sentido, o sea, de que hay un derecho que se reclama por ambas partes. Justamente con esa perspectiva bilateral, COEP instó por mucho tiempo a las instituciones competentes del Estado para que abordaran el problema. Ahí podemos hablar del Instituto Nacional Agrario, del Instituto de la Propiedad y del mismo Poder Ejecutivo a nivel de la Presidencia de la República. Hace unos meses se creó una Comisión de Seguridad Agraria y una de las primeras reacciones fue justamente de don Mateo Yubrín respaldando la creación de esta comisión. No se cuestionó el alcance, aunque sí hay ciertas preocupaciones, pero a día de hoy la comisión se ha reunido y no vemos resultados concretos, aunque, como digo, entendemos que es un problema estructural, pero no se abren los canales de diálogo cuando es un problema que compete más que al gobierno, también a un sector no estatal como el sector campesino y al sector privado. Hablamos del tema también, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Ahí hay un estado de excepción en vigor en este momento. Parte del por qué se decretó el estado de excepción fue el flagelo de la extorsión. Nuevamente el sector privado estuvo solicitando al Estado que se pudiera abordar el problema. Surge el tema del estado de excepción, pero hasta el momento vemos que al no tener una política de seguridad clara, es como, yo siempre lo puse así, hay un estado de excepción que facilita las detenciones, pero no había un control del sistema penitenciario. Entonces iban a detener personas sin tener control de los lugares donde estas personas iban a estar detenidas. Y sin mencionar los riesgos que implican para una democracia tener por tanto tiempo restringidas las libertades civiles. Eso se va a ver reflejado en cómo organismos internacionales evalúan el estado de la democracia. Entonces, claro, tenemos una serie de elementos en los que hay un problema. Sí, es verdad que ha habido algunas acciones del gobierno, pero en las que no se han abierto los espacios, no solo para el sector privado, sino para todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, don Mateo dijo, pues ya que cierran los espacios para poder abordar los problemas, hablemos de generar condiciones para un proceso electoral que tampoco está muy lejos. Entonces, sí, porque pareciera, pero lo que me preocupa a mí entonces es, ¿podría entender la sociedad esa declaración del señor Yibrín en el sentido de que, bueno, ni modo, con el gobierno ya no se puede hablar? Bueno, no habrá posibilidades de hablar. No, yo creo que, y es muy oportuna su pregunta, lo que sucede ahora es que, por una parte, el COEP y el sector privado, porque el COEP es una parte del sector privado, porque hay alrededor de 70 organizaciones gremiales afiliadas que tienen más de 200.000 empresas, o sea, es un universo muy grande que trasciende COEP. O sea, los canales y la voluntad de dialogar sigue abierta, pero de ahora en adelante, parte de esa agenda amplia de trabajo que nosotros vamos a tener es contribuir a que exista un proceso electoral en el que los órganos electorales tengan las condiciones. Y aquí, licenciado Aldo, es muy importante también aclarar que este tema no es nuevo para el COEP. A ver, COEP, para darle algunos ejemplos, desde el año 2019 forma parte de la Red por la Equidad Democrática, ¿no? La Red H, que ahí está el FOSDE, está la ANDI, está el UDPAS, Cáritas, 100 Comunicaciones, son 6 organizaciones. La raíz principal, o la raíz que permitió la creación de la Red H fue realizar un ejercicio de observación electoral amplio en el ciclo electoral de 2021.
Esto derivó en informes de observación electoral de las elecciones primarias, elecciones generales. COEP en 2021 hizo un monitoreo del financiamiento político de las campañas electorales. Todos estos insumos se presentaron al Consejo Nacional Electoral. Luego de eso, el año pasado, yo empecé a coordinar por medio de la Red H un espacio de diálogo político en materia electoral que finalizó en mayo, en el que participaron los partidos políticos, participaron las 3 instituciones electorales y participaron alrededor de 10 organizaciones de la sociedad civil. De ahí se derivaron consensos en 3 grandes temas y el diputado Russell Tomé, que es presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, participó en ese proceso, recibió las recomendaciones y las van a tomar en cuenta en el debate que esta comisión tenga cuando llegue el momento de hablar de reformas electorales. Entonces no es un tema nuevo. No, sí. Lo que sucede es que, como usted bien lo consulta, de toda la agenda de trabajo que COEP va a tener, una de esas prioridades va a ser generar más condiciones y más aportes de los que se han generado hasta ahora para tener un proceso electoral libre y transparente. Yo recuerdo cuando este gobierno iniciaba, una de las declaraciones del secretario privado, don Héctor Zelaya, era trabajar en conjunto con el sector privado. E incluso se desarrollaron algunas reuniones en San Pedro Sula, con autoridades de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, con autoridades de COEP. Pensamos que la relación entre gobierno y sector privado se iba a ver equilibrada, es decir, que no iba a cambiar mayor cosa, salvo algunas políticas de gobierno por la perspectiva, la visión Claro. de este nuevo gobierno de la economía nacional. Pero parece que no fue así, más bien. Ahora pareciera que hay una barrera bastante fuerte entre el Ejecutivo y el sector privado. Sí, yo creo que ahí también es importante ver los matices que ha tenido el mismo gobierno de la República, porque es verdad que, por ejemplo, la presidenta ha tenido un par de reuniones con don Mateo y la relación ha sido muy cordial en ese nivel, ¿no? Pero luego hay otros funcionarios del gobierno que sí son mucho más confrontativos. Entonces, ahí es donde también entra un poco en qué medida son potables, ¿no?, esos espacios de diálogo, porque por una parte tenemos la apertura en el alto nivel, pero luego en mandos intermedios, que son importantes porque son los que manejan las secretarías de Estado, o sea, realmente donde hay contacto a nivel más operativo y técnico, donde el discurso, no solo el discurso público en reuniones privadas, donde realmente pareciera que no hay voluntad. Obviamente ese no es el caso de todos los funcionarios. Yo creo que uno de los que más la sociedad ha resaltado fue el caso de Edmundo Orellana Mercado, que es una persona que siempre ha tenido la voluntad y siempre que el sector privado, en este caso el COEP, solicitaba una reunión, él con mucho profesionalismo la daba y con mucha disposición de trabajar, ¿no? Y hay muchos otros funcionarios así, pero no podemos desconocer que a raíz de la confrontación que se ha generado por ciertos discursos de algunos funcionarios, entonces también resulta un poco difícil poder tener una agenda clara desde el sector público hacia nosotros, porque aquí hay que ser muy realistas y pragmáticos, licenciado Aldo, en el sentido que el sector privado no es un partido político, o sea, el sector privado no es la oposición política. Si uno lee los estatutos de COEP, el propósito de COEP es fomentar la libre empresa y parte de eso implica enmarcarse en un Estado de Derecho. Entonces mucha gente dice, bueno, es que el COEP solo se preocupa por generar riqueza y ganancias, pero o por sus intereses, dicen la gente. Claro, pero a ver, por una parte la naturaleza del COEP es trabajar por y para la empresa privada, o sea, esa es la naturaleza de la institución, pero en los estatutos está muy claramente definido que esas actividades se deben enmarcar en un sistema democrático. Entonces, COEP no es una isla en el sistema político, debe interactuar con el Estado. Entonces, o sea, resultaría irracional creer que el sector privado, por voluntad propia, se va a querer confrontar con el Estado. O sea, si llega... Gracias por continuar con nosotros en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo, aquí dialogando con el abogado Rafael Jerez. Hay una narrativa muy visible a nivel público en 2 vías. La empresa privada no apoya a este gobierno porque quiere seguir gozando de sus privilegios. La empresa privada no quiere pagar impuestos y entonces esa conflictividad con la ley de justicia tributaria. Esa es la narrativa que hemos visto en los últimos días, generando
esas posiciones de las que usted me hablaba. Puede ser que a nivel de autoridades el diálogo sea ameno, sea respetuoso, pero abajo, a nivel del diálogo de carpintería, como dirían popularmente, la situación es conflictiva. Hemos visto discursos bastante fuertes del director ejecutivo de SAR, por ejemplo. ¿Verdad? Hemos visto discursos bastante fuertes desde el Congreso Nacional con la ley de la justicia tributaria. El mensaje de que la empresa privada no quiere pagar impuestos. Esa es la confrontación que se ha generado y ese es el mensaje que hay a nivel de la población en este momento. Sí, mire, yo entiendo el por qué esos discursos se dan, ¿no? Es, a ver, por una parte, usted muy bien lo mencionó hace unos minutos, un poco también la perspectiva ideológica yo no generalizaría, porque creo que incluso cuando uno habla de izquierda hay naturalmente matices, ¿no? De lo que uno debe o puede entender por izquierda política. Pero aquí hay dos cosas muy claras. La primera es que cuando un gobierno sale reconociendo o tratando de exaltar sus logros en materia de recaudación de impuestos, pues esos impuestos vienen, el pago de los impuestos viene de las personas naturales y jurídicas. O sea, creo que sí ha habido voluntad del sector privado. Ahora, si como lo ha dicho el director del SAR, hay empresarios que han querido incumplir la ley, el director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, ha sido muy claro en que si ellos tienen información de que hay empresarios que han incumplido la ley, entonces que vayan al Ministerio Público y los denuncien, ¿no? Y que de ahí se siga el procedimiento. O sea, creo que ahí el problema es ese, o sea, cuando el discurso de alguna manera no se traduce en una acción, porque ¿de qué sirve que nos digan a nosotros que hay empresarios que quieren evadir la ley si no somos nosotros el Ministerio Público? Nosotros no vamos, o sea, no podemos hacer un reproche. Incluso le voy a decir, muchos de los datos que ellos manejan son datos confidenciales que ni siquiera nosotros podríamos acceder a ellos porque justamente tienen esa facultad como administración tributaria. El tema de la ley de justicia tributaria, si hay algo que yo le reconozco al Congreso Nacional y a la comisión que lideró y que actualmente lidera todavía el diputado vicepresidente Uno de Pino, es que hubo amplitud para dialogar con muchos sectores. O sea, uno ahí podía ver las posiciones tanto del sector privado como de organizaciones de la sociedad civil, ciertos centros de pensamiento internacionales con respecto a la ley de justicia tributaria. Y nuestra posición siempre fue, no estamos opuestos a una reforma, pero en qué medida esa reforma se contextualiza en la realidad política del país. Y también hay que ser muy claros. Si parte de esa reforma implicaba el acceso a los datos personales de ciertos empresarios o empresas, dígame usted si no es lógico que desde el sector privado sintamos riesgos de la discrecionalidad del manejo de esa información cuando el discurso lo que busca no es necesariamente promover una reforma, que más allá de que no estemos de acuerdo con ciertos puntos, reconozcamos que la pueden hacer porque son las autoridades políticas del país. Pero si el discurso va más allá de eso, entonces, ¿cómo vamos a tener confianza de que el manejo de la información va a ser el óptimo? Cuando yo creo que aquí ni usted ni yo somos ajenos a que cuando quieren posicionar a una persona como el enemigo político, cierta información que solo la manejan las instituciones, después andan circulando en chats de WhatsApp. ¿Es un mensaje político ese? Claro, o sea, esos son mensajes políticos, pero ahí es donde hay que aclarar, o sea, no, como sector privado no nos oponemos a una reforma, pero lo que, o sea, sí, el llamado al diálogo siempre fue de ver los alcances de esa reforma. Ahora mismo esa reforma está a nivel de comisión de dictamen, y luego tiene que entrar al Pleno del Congreso Nacional. El COEP ha enviado su análisis sobre el alcance de esta reforma porque son 4 proyectos diferentes y bueno, al final, o sea, nuestra tarea es enviar nuestra propuesta y comunicar el mensaje, pero estamos conscientes de que al final quien toma la decisión es el Congreso Nacional y eso nosotros lo respetamos, ¿no? Lo perciben como un mensaje con la finalidad de ganar votos, de ganar favor político, al margen de, bueno, aquel que no paga tiene que pagar, ¿verdad? Claro. Al margen de que el que no paga tiene que pagar. Pero se requiere decisiones ya contundentes en ese sentido. ¿Está implícito el mensaje electorero ahí? Mire, yo creo que el mensaje electoral para
todos los políticos siempre están, ¿no? El político siempre es calculador y esto no solo aplica a Libre, o sea, en general, ¿no? Políticos en el mundo. Pero yo creo que sí sería un error ver reformas de Estado desde una perspectiva exclusivamente electoral, porque eso realmente las elecciones son, y ahí creo que sí es válido ese argumento de decir, bueno, la campaña, probablemente el tiempo para una reforma política siempre está, porque eso es parte de las facultades, pero el tiempo de la campaña electoral ya está previsto en la ley, ¿no? Y eso es en el año electoral. Entonces, yo creo que es un poco más ligado, o sea, la postura de ciertos funcionarios va un poco más ligada a su visión de cómo debe funcionar la sociedad, los reproches que le hacen al sector privado del papel que dicen que tuvo en episodios políticos anteriores y por ende el papel que debería jugar para ellos en la sociedad a cómo la consideran, ¿no? Que debe operar políticamente. Y eso es respetable, o sea, creo que ahí es donde está la diversidad de ideas y de ideologías en un sistema político. Pero aunque en el fondo se respete, hay formas para llegar a ese fondo. Y eso es lo que creo que nos ha llevado de la mejor manera. ¿Qué consecuencias puede traer que sea desde el sector privado que se envíe el mensaje de elecciones justas, de elecciones transparentes? Bueno, ahí creo que el mensaje va un poco también a cómo estructuralmente han funcionado las elecciones. Mire, ahí sí es un área en el que yo me siento muy incómodo porque le he estudiado desde que empecé mi carrera profesional, el área electoral. Y aquí, a ver, si usted se fija, cuando entra en vigor la Constitución, en ese momento lo que existía era un Tribunal Nacional de Elecciones, Sí, ¿no? Yo no había nacido, El pero tribunal sí que era lo he estudiado. conformado por, eran 3 personas, en realidad uno por cada partido político, pero el tercero, que era quien balanceaba, era el representante de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Luego entra la reforma política del año 2004 en la que se crea la ley electoral y de las organizaciones políticas, que ahí está el Tribunal Supremo Electoral y también se va haciendo la división de que el sistema de identificación civil se manejaba por medio del Registro Nacional de las Personas, ¿no? Entonces, luego, si uno lo revisa en el año 2016-2017, se crea la que coloquialmente se conoce como Unidad de Política Limpia. Y luego se divide la administración y la justicia electoral. ¿Qué quiero decir con este recorrido histórico? Que ha habido una segmentación del sistema electoral. Lo que antes era manejado por una sola institución en los años 80, luego se fue segmentando para que el sistema de identificación civil lo maneja el registro. Justicia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral. Consejo Nacional Electoral, organización de procesos electorales. Fiscalización del financiamiento de las campañas políticas, la Unidad de Política Limpia. Entonces, esa segmentación lo que permite es una especialización del derecho electoral. Pero ¿qué sucede? 2019 se crea el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, pero el Tribunal de Justicia Electoral no tiene una ley. O sea, han pasado más de 2, 3 años y ha funcionado por medio de un reglamento. Luego tenemos el caso de la ley electoral. Se aprobó en el año 2021, un día antes de que se convocara elecciones. Esa ley tiene cosas muy buenas, la verdad que tiene cosas muy buenas, pero también tiene muchos aspectos a mejorar. En el caso de financiamiento de campañas políticas, es una ley que se aprobó en 2017 y las reformas que se le han hecho han sido para debilitar el funcionamiento de la unidad. Le doy un ejemplo. De hecho, la última reforma electoral que ocurrió en Honduras fue después de las elecciones generales para ampliar el plazo que tienen los candidatos para presentar el informe y para reducir el monto de las sanciones aplicables a aquellos que no presentan. Y aún así muchos no la presentaron. Y no la presentaron. Entonces, ¿qué sucede? Como hay una reforma política inconclusa, entonces no debe ser sorpresa que es preciso abordar esa reforma política mucho antes del año electoral. Hay, de hecho, países en los que la ley manda a que cualquier reforma electoral se tiene que dar a más tardar un año antes del proceso electoral. ¿Por qué? Porque el derecho electoral se rige por un principio que es la certidumbre del proceso y la incertidumbre del resultado. Obviamente, si hay previsibilidad del proceso, lo lógico es que, o sea, hay seguridad en que el órgano electoral maneja el proceso electoral, o sea, hay confianza en que no hay fraude en la etapa previa. Y la incertidumbre se da porque cuando vamos a votar, si hay certidumbre en la etapa previa, la incertidumbre es porque sabemos quién va a ganar hasta el día de la elección que todos van a votar.
Entonces, por eso yo creo que es un poco desmedido de ciertos funcionarios decir que ahora mismo no es tiempo de reformas electorales, si en realidad la reforma política que dio paso al actual diseño institucional no está terminada. Y lo sano es terminarla ahora para que no nos alcance el año electoral y estemos corriendo como el año 2021. Pero el mensaje, bueno, y lo mencionábamos al principio, el mensaje ya se envió de parte del Ejecutivo, particularmente la señora Moncada, que hablar de elecciones hoy es hablar de un golpe de Estado, que no es el momento para hablar de elecciones o de política a 18 meses de gobierno. Aunque el Consejo Nacional Electoral ya anunció que, de acuerdo al cronograma, se debe de convocar el 10 de noviembre del 2024. Sí, el 10, en septiembre es la convocatoria. Bueno, mire, nosotros respetamos. Yo igual al inicio mencioné que es una declaración desproporcionada. Creo que hay suficientes antecedentes en el país de reformas político-electorales que se han hecho con mucho más tiempo que el que actualmente tenemos para septiembre del 2024. Y más bien creo que la reforma política no debe ser el único debate, o sea, debe ser parte del debate de los otros temas que también son importantes y que, como mencioné al inicio, son temas que también le interesan al sector privado. Ahora, yo entiendo que el mensaje de don Mateo en el tuit, cuando uno habla de elecciones libres y justas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, claro, ahí ese está el detalle. Cuando uno habla de elecciones libres y justas, esos son estándares que están en el sistema interamericano de derechos humanos. No solamente es hablar de elecciones, porque yo le puedo dar el ejemplo, y lastimosamente es un ejemplo que mucha gente lo utiliza para decir, bueno, solo la izquierda celebra procesos electorales con baja integridad, pero le voy a dar dos ejemplos para que la ciudadanía vea que hay ejemplos en la izquierda y en la derecha de sistemas electorales que van encaminados al fracaso. Uno es el venezolano, que ahora mismo la oposición política está en proceso de celebrar una elección primaria, pero las condiciones de esa elección primaria se están negociando en México, en un proceso de diálogo político entre la oposición y el gobierno por la crisis política que hay en ese país. Pero luego tenemos el caso de El Salvador. En El Salvador, el actual presidente Nayib Bukele ya anunció su candidatura, aunque la Constitución lo prohibía, usando casi que el mismo manual que utilizó el expresidente Hernández, y probablemente va a ganar porque es una persona muy popular, ¿no? Es que probablemente son dos ejemplos importantes, pero con muchas diferencias. Muchas diferencias, claro. Muchas diferencias por el momento en el que se encuentra El Salvador en este momento. Pero si vemos el caso de Nicaragua, que es muy similar, ¿por qué? Porque Daniel Ortega fue habilitado para participar por medio de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que, si no estoy equivocado, se emitió en el año 2010. Y de ahí nadie lo volvió a sacar. Claro, entonces en el 2007 uno podía ver a Ortega como Nayib Bukele se está viendo en este momento, es decir, aunque Ortega ya había sido presidente, pero pasó mucho tiempo antes de que regresara al poder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que elecciones libres es no solo que se celebren elecciones, porque en estos países Nicaragua celebró elecciones municipales y todas las municipalidades las ganó el partido Ortega. Y por allá va encaminado así va a Bukele. pasar en El Salvador. Entonces, no solo es que se celebren elecciones, es que deben ser libres porque se debe respetar la libertad de sufragio, la libertad en la voluntad del elector, y justas por lo que usted mencionó de la igualdad de condiciones. Es decir, en qué medida los órganos electorales están en capacidad de garantizar que, aunque hay un partido político que está en el gobierno, que eso es normal porque para eso existen los partidos políticos, pero que exista una equidad en la competencia. Entonces, para alcanzar esos estándares, todavía debe haber reformas en el país. Y por eso me parece que no es anormal que se pueda hablar de facilitar esas condiciones como parte del debate de los otros temas que también son importantes en el país. Y por eso hemos aclarado, si bien el presidente Yvirin habla de elecciones libres y justas, pero hay otros temas en los que hoy por hoy el COEP también está trabajando y tiene la voluntad de seguir trabajando con el gobierno. Y de estas reformas y de las posibilidades de las mismas vamos a hablar al volver de la pausa. Estamos en breve de regreso aquí en Al Banquillo. De regreso en Al Banquillo, dialogando con el abogado Rafael Jerez. Una de las prioridades para garantizar elecciones justas, libres, transparentes, son reformas que tienen que pasar obligatoriamente por el Congreso Nacional. El problema
es que ese Congreso Nacional no genera consensos. Ahí no hay posibilidad de consensos. Sí, ese va a ser un gran reto. Una de las grandes reformas que no es nueva, se ha hablado de esta reforma desde hace un poco más de 8 años por lo menos, es el tema de la segunda vuelta, por ejemplo. O sea, una reforma que además de requerir mayoría calificada, requiere, porque es una reforma constitucional, ratificación. Ratificación constitucional. Y un carácter distintivo del derecho electoral en el país es que, a diferencia, por ejemplo, del derecho penal, del derecho administrativo, cualquier reforma en materia electoral requiere mayoría calificada. Entonces, si uno habla de ciudadanizar la Junta Receptora de Votos, si uno habla de reformar la ley de política limpia, si uno habla de reformar la normativa que regula el tema de la actualización domiciliaria, todo requiere mayoría calificada. Entonces, creo que ahí es un poco también cómo las reformas políticas electorales van en detrimento de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque con la cultura política que tiene el país, claro, al requerirse mayoría calificada, ahí va un poco el tema del consenso de los 3 partidos políticos mayoritarios y lo que les conviene a los partidos políticos mayoritarios, ¿no? Entonces, no es necesariamente una reforma política profunda, sino un reacomodo del sistema electoral para que compitan los 3 partidos, ¿no? Entonces, si no llega una fuerza que pueda irrumpir ahí, es muy difícil que esa dinámica cambie, porque operó así con el bipartidismo y opera así con lo que se conoce como el tripartidismo. ¿Usted observa voluntad política en alguna de las bancadas de esas 3, Libre, Liberal, Nacional, en reformas políticas, o están decididos desde ya, y ese es el mensaje que envían, a ir a elecciones con las mismas reglas del juego que hemos venido? Mire, yo veo que cada bancada tiene su reforma, ¿no? O sea, por ejemplo, el Partido Nacional, ellos por mucho tiempo han hablado de la Junta Receptora de Votos y que están dispuestos a reformar la manera en que se integran la Junta Receptora de Votos. Luego, si uno habla con el Partido Liberal, muchos diputados, por ejemplo, a mí me han dicho que les interesa avanzar en el tema de la reforma del sistema de identificación, porque consideran que con la nueva tarjeta de identidad no es suficiente, sino que hay que garantizar sostenibilidad en la depuración de la base de datos, por ejemplo. Y en el caso del Partido Libre, bueno, una de las victorias que finalmente tuvieron fue el tener un espacio en los órganos electorales, ¿no? Entonces, yo creo que cada partido tiene la reforma que considera idónea. Y recordemos que cuando se da una negociación política en el Congreso, ahí es como cada quien pone en la mesa lo que le interesa y ahí empieza la negociación, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace más complejo porque ahí el detalle, licenciado Aldo, es que una reforma política no se puede pensar aisladamente, es decir, meto aquí la segunda vuelta, pero no toco la ley electoral. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, si en el país se aprobara la segunda vuelta, estaremos hablando de 3 elecciones. La elección primaria, la elección general y la segunda vuelta. ¿Cuál es el tema con la segunda vuelta? Y aquí me estoy refiriendo a los detalles en la ley. Recordemos que la Constitución ya prevé que hay una toma de posesión presidencial el 27 de enero del año siguiente al que se celebra la elección. Eso está tanto en la parte constitucional Tendríamos que anticipar entonces la elección general. Sí. Exacto. Y pasar otra vez un año antes la interna. Esa es la otra opción. ¿Por qué? Bueno, y además de eso, el presupuesto. Sí, porque 3 elecciones en un año quiebra el país. ¿Cómo se reacomoda el presupuesto? Y además de eso, la gran pregunta. En una segunda vuelta solo compiten 2 candidatos. ¿Quiénes van a integrar la Junta Receptora de Votos? Porque recordemos que la Junta Receptora la integran todos los partidos, solo que de forma rotativa. A ver, son 5 personas. Hay 3 que son los mayoritarios y los otros 2 son rotatorios. Exacto. Pero si solo compiten 2, van a estar los otros partidos también en la mesa. Entonces, hay muchos detalles que no solo es que se tiene que reformar la Constitución, se tiene que reformar la ley electoral. Entonces, el problema de las reformas políticas que son como un poco más aisladas de, bueno, me conviene a mí, te conviene a vos, aprobémoslo, es qué repercusiones tiene eso en el sistema electoral más ampliamente. Porque claro, si el consenso se alcanzó en este momento y 3 semanas después se cae, la reforma se quedó ahí y cómo se resuelve el problema, ¿no? Entonces, creo que por eso es que hablar de reformas políticas electorales ahora no es descabellado, siempre y cuando haya una participación de los órganos electorales, que son los que tienen la experiencia en organizar procesos electorales,
de los partidos políticos que tienen su visión de cómo debe operar el sistema electoral y de la comunidad internacional que tiene el conocimiento también. Sí, de repente no es descabellado, aunque pareciera difícil, porque usted tiene que aprobar reformas este año, Sí. en esta legislatura, y mandar a ratificar a la siguiente para que puedan entrar en vigencia. Correcto. Si usted ya no las aprobó este año, olvídese de reformas Sí. electorales. Esas serían las reformas a nivel constitucional. Por ejemplo, si Segunda usted- vuelta. No, si usted no Ya. aplica, Sí. ya difícilmente. Pero yo creo que se pueden ir construyendo espacios Sí. en los que los tres partidos puedan estar de acuerdo. Claro, es que yo creo que hay muchas reformas en las que los tres partidos van a estar de acuerdo, porque recordemos que al final los tres están en la mesa, en la Sí, mesa en la mesa receptora. receptora. Entonces, a todos les conviene que el proceso salga bien, porque de lo contrario, o sea, ¿de qué le sirve a un partido denunciar fraude si el partido está en la mesa también? O sea, tiene la información, accede a la información, porque las actas están ahí, los tres partidos están en las instituciones. Entonces, lo que les conviene es que el proceso salga bien. Pero ahí es donde es importante. Y mire, yo creo que aquí tengo que hacer un reconocimiento importante. Los órganos electorales han estado muy dispuestos a trabajar, porque yo he trabajado en estos espacios de diálogo que facilita la Red por la Equidad Democrática con todos los consejeros, con todos los magistrados, con todos los comisionados del sistema electoral. Y ellos tienen la voluntad, porque conocen, además, recordemos que la elección primaria de 2021 fue muy retadora. Sí. O sea, la elección general quizás tuvo la legitimidad social, pero en las primarias hubo muchos cuestionamientos por los mismos obstáculos que han tenido las instituciones. Entonces, yo reconozco que las autoridades tienen la voluntad, pero ahí es donde los partidos que tienen ese contacto con las autoridades pueden facilitar esos espacios para prever qué reformas se pueden, como usted dice, aprobar ahora Sí, en el marco de estas negociaciones que se van a dar para elegir al fiscal general. Todos estos temas que requieren mayoría calificada, aprovechar la coyuntura y adelantar trabajo para no estar corriendo antes de la convocatoria de elecciones primarias de septiembre del otro año, ¿no? Abogado, agradezco que haya participado con nosotros. Este tema es interesante, es apasionante, pero sin duda alguna objeto de análisis, así que le agradezco. No, un placer, licenciado, siempre va a ser un gusto conversar con usted y bueno, van a ocurrir más acontecimientos que ameritarán el análisis y aquí con mucho gusto vamos a estar para conversar sobre ello. Bueno, le agradezco su participación. A ustedes agradezco su sintonía a esta edición de Al Banquillo y nos encontramos en la próxima.